ya está ahí. Entonces, esta clase es una clase de conceptos. Una clase de conceptos que tienen que tener y que les van a servir para todo lo que viene de ahora en adelante. ¿Ya? Porque esta clase va a hablar tanto del parásito patógeno, ¿no? O agente biológico que causa enfermedad, como lo quieran llamar, ¿ya? Del medio, ¿no? El cual es necesario para que interactúe el patógeno con el hospedador, ¿ya? Y del hospedador. De las características de cada uno, tanto del patógeno como del medio como del hospedador. Entonces, del patógeno hablaremos de sus características, de sus mecanismos de ataque, de sus mecanismos de patogenia, de virulencia. Del medio veremos cómo así el patógeno puede llegar hacia el hospedador, en este caso nosotros, seres humanos. ¿Ya? Y del hospedador, ¿no? ¿Qué mecanismos tiene para evitar ese microbio pueda ingresar y producir enfermedad? Porque nosotros tenemos mecanismos de defensa también, ¿no? A veces resultan bien y no pasa nada, y a veces resultan mal y se produce enfermedad. ¿Sí? Muy bien. Entonces de eso vamos a conversar hoy en día. Pero antes de hablar de enfermedad, es importante saber qué es el estado de salud. ¿Cuándo yo digo que estoy bien de salud? ¿Ya? Y eso es lo que define la Organización Mundial de la Salud. Ese es un estado de completo de equilibrio biopsicosocial. O sea, que va más allá de solamente decir no estoy enfermo o estoy sano. Es un estado mental, psíquico, mental, social. ¿Ya? ¿No? Y que puede ser pensado y discutido como un estado difícil de alcanzar. Porque yo puedo estar sano porque no tengo una enfermedad inflamatoria, infecciosa, qué sé yo, ¿verdad? Pero de repente sí tengo un problema psicológico o un problema social. ¿Ya? Entonces, estar sano abarca más que solamente la enfermedad. Muy bien. Ahora, ¿es importante estudiar las enfermedades infecciosas? Sí. Como decía mi grupo temprano de la mañana, todo órgano por el cual vamos a pasar, cuando llevamos las diferentes especialidades, van a tener en cuenta que todo órgano es susceptible de infectarse. El riñón, el hígado, el pulmón, el páncreas, ¿sí? Hasta la sangre, así que todo. Entonces, las enfermedades infecciosas sí son importantes. ¿Ya? ¿Y qué mayormente busca el estudio de enfermedades infecciosas? Estudiar a los microorganismos, conocer las enfermedades que estos causan y cómo tratarlas o prevenirlas. ¿Sí? Pueden ser frecuentes, sí, son muy frecuentes, y pueden ser asintomáticas o pueden ser severas y llevar a la muerte a las personas. Algunas son de fácil diagnóstico, algunas no tanto. ¿Ya? Prevenibles en su gran mayoría prevenibles, y eso obviamente sería lo ideal, evitar que nos dé una enfermedad. ¿Ya? Y una cosa que es importante es que las enfermedades infecciosas pueden tener consecuencias sociales y económicas devastadoras. Por ejemplo, un botón, SARS-CoV-2 y la enfermedad que produjo COVID-19. ¿Sí? Bien, todo lo que ocasionó, no solo la mortalidad, sino los problemas sociales y económicos, de los cuales todavía hay repercusión hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede transmitir? La mayoría por agua contaminada, alimentos, comites, objetos, insectos, ¿sí? Secreciones o de forma directa de un ser humano a otro ser humano, por ejemplo, la tuberculosis. ¿Ya? Existen factores predisponentes, sí, tanto del huésped como de microorganismos, vamos a verlo más adelante. ¿Ya? Puede producirse producto de infecciones exógenas, algo que viene hacia mí, o infecciones endógenas, algo que yo tengo dentro y que por alguna especial situación pasa de ser un amigo a ser un enemigo. Entonces, esta idea siempre es importante conocer, ¿no? Aquí estamos nosotros, el huésped susceptible, ¿no?
está el agente causal, que puede ser un virus, puede ser un hongo, puede ser un parásito, puede ser una bacteria, etc. Puede ser un prion, ¿no? Que va a utilizar determinados componentes o medios físicos, biológicos o químicos para producir, ¿no? Daño. Y está el medio ambiente, ¿no? Está creada, es importante establecer cualquier contexto. Muy bien. Entonces, conceptos básicos. Infección implica la multiplicación del organismo sobre el huésped susceptible, ¿no? Puede ser evidente, sí, o puede no serlo, puede ser subclínica o asintomática. Cuando la infección ya es o sea se manifiesta, produce una enfermedad, ¿ya? Una enfermedad. ¿Ya? Y esta enfermedad, obviamente, está compuesta de síntomas y signos. ¿Qué es un síntoma? A ver, ¿alguien sabe qué es un síntoma? ¿Qué es un síntoma político? Muy bien, doctor, es lo que me refiere el paciente. ¿Y qué es un signo, doctor? Muy bien, lo que yo encuentro en un examen. ¿Sí? Antes tienen que llamar esos síntomas, no es más síndrome, ¿no? Entonces la enfermedad tiene síntomas y signos, ¿no? ¿Ya? Ahora, toda enfermedad tiene una historia natural evolutiva, digamos. Si no intervenimos en la parte preventiva o intervenimos con fármacos, eso es lo que pasa ahí. Primero, un periodo de incubación, es el tiempo en el que se expone la persona y aparecen los primeros síntomas que algunas veces pueden ser casi imperceptibles en algunos casos. ¿Ya? ¿No? El pródromo, que es el malestar que precede a la enfermedad, ¿no? Y anuncia el inicio de sí mismo. El pródromo puede ser simplemente una cefalea previa a la aparición del proceso séptico. ¿Ya? El periodo clínico es cuando ya se hacen manifiestos y floridos los síntomas. ¿Ya? Los síntomas y signos específicos ya de la enfermedad. Y la recaída es cuando, ¿no? Después de un periodo de convalescencia, que es un periodo en el cual la persona después de pasar un poco máximo de síntomas y signos comienza a recuperarse, se llama convalescencia, puede reaparecer la enfermedad. Entre un periodo de mejoría y otra vez puede producir en algunas patologías. Esos dos conceptos también son importantes, ¿ya? De repente lo que han escuchado en microbiología, ¿no? Microbioma y microbiota. Microbiomas son todos los genomas microbianos que están presentes y habitan en nuestro organismo, ¿ya? Y la microbiota, en cambio, es la flora normal. ¿La flora qué? Flora bacteriana normal. Entre comillas, normal. ¿Ya? Está formada por qué? Comunidades de microorganismos y están en lugares estratégicos. ¿Ya? No están en lugares, están en lugares estratégicos. ¿Para qué? Porque cumplen funciones específicas. Una de ellas de repente, protegernos. Son microorganismos, ellas pueden en algunos casos protegernos. Este concepto también es importante. Uno se dice que el hombre es el hombre, sus células y sus bichos. ¿Ya? Y para que miren bien, el cuerpo humano está formado alrededor de 10 a las 14 células. Lo que nos forma. Pero solo el 10% de nosotros son células humanas. O sea, el resto son microorganismos. O sea, tenemos microorganismos. Nosotros no somos un ente estéril. Tenemos microorganismos conviviendo con nosotros también. Lo que pasa es que no nos hacen daño, porque ellos nos dan beneficio y también nos entregan un beneficio. ¿Ya? En su mayoría, gran mayoría, estos no son patógenos. ¿En qué sitios podemos encontrar esta microbiota o flora? ¿No? Que puede representar mecanismos de defensa. ¿Ya? ¿No? Lo podemos encontrar en la piel, en las conjuntivas, ya en las vías aéreas, en la vía oral, ya en la vía aérea superior, también miren todo lo que podemos encontrar, ya en el tracto urogenital también podemos encontrar, ¿no? Estas
bacterias y en el intestino. La gran mayoría de los no patógenos. La gran mayoría de microorganismos no patógenos. Ahora, ¿por qué es importante esta microbiota o flora normal? ¿Por qué? Porque actúa como barrera defensiva. Están con nosotros y cuando ingresa un patógeno, compiten, le hacen difícil el ingreso, porque se pelean, ¿no? Porque hoy me va a quitar comida, ya vamos a enfermar, ¿no? Entonces compiten y de cierta manera nos protegen, ¿ya? Por los sustratos nutritivos. Pueden modificar el medio ambiente, donde están el intestino, el urogenital, ¿para qué? Para generar cambios en el pH y hacer que estos que sí son patógenos entren a un medio hostil, que para ellos no lo puede ser, pero para otros patógenos sí, para otros microorganismos sí, para que estos no puedan ingresar y estos sí producir enfermedad. Pueden producir determinadas sustancias inhibidoras contra de estos organismos patógenos. ¿Ya? Pueden facilitar la digestión de productos no atacables por enzimas digestivas y sintetizan en algunos casos hasta vitaminas. Ahora vayamos de lleno a lo que significa infección. ¿Qué es la infección? Es cuando un agente patógeno, ¿ya?, puede producir enfermedad, ¿no? ¿Ya? Y se establece desde que hay infección, y si esta produce síntomas, ya se llama enfermedad infecciosa. Así que puede ser subclínica o manifestación de teoría de la enfermedad, ¿no? Ahora, si este microorganismo está, patógeno está en nosotros, pero no produce enfermedad, ¿cómo se llama eso? Ya no se llama infección, ¿ya?, sino se llama colonización. Colonización. ¿Ya? La diferencia entre colonización e infección va a depender del tipo de patógeno, de su grado de virulencia y del tipo de huésped. No es diferente un huésped inmunocompetente que un inmunosuprimido. Entonces, eso es el rango para que que todavía está en etapa colonizante y no infectante. Entonces, son varias las cosas que pueden alterar esta relación, esta división entre colonizante e infectante. Estas relaciones son dinámicas, claro que sí. No podemos decir que hay un solo factor responsable para definir enfermedad o infección. Como dije, ¿vale? Hay factores del medio ambiente, hay factores del huésped y hay factores del patógeno. Parásito es mayormente lo que nosotros tenemos a llamar a patógeno, ¿no? Es aquel microorganismo que nos causa daño, ¿no? ¿Ya? Capaz de producir enfermedad. Y esta capacidad va a depender, como le dije, de varios factores. Va a depender de la dosis infectante que ingrese a nuestro organismo del germen, patógeno o parásito, de la vía de entrada por la cual ingresa este patógeno y de la susceptibilidad o no del huésped, ¿no? Bueno, entre el hombre y el parásito, o entre el hombre y el microorganismo, siempre ha habido interacciones, ¿no? Algunas, como por ejemplo una relación de beneficio mutuo, esta se llama una relación simbiótica, en la cual ambos se benefician. Pero puede darse el caso en el cual uno se beneficia, pero no daña al otro. Eso se llama comensalismo. Pero cuando uno se beneficia y encima daña al otro, eso se llama parasitismo, ¿no? Que es lo que generamos patógenos enfermos. Daña cómo, produciendo enfermedades. Ahora, los tipos de infección pueden ser, como lo vimos en una de las diapositivas iniciales, pueden ser endógenas, ¿ya? En este caso, la enfermedad procede de la flora normal, porque lo que nosotros llamamos microbiota. Por alguna razón, que la mayoría puede ser alteración de una homeostasis del huésped, porque
¿Por qué? Porque se hace susceptible, se hace inmunosuprime, ¿no? Esa flora que era normal se convierte en infectante, en patógeno. Por ejemplo, tenemos aspiración de bacterias orales a través del vómito o por el tubo endotraqueal. Normalmente nosotros, como dije, tenemos en el tracto respiratorio alto y en la boca microbiota. ¿Ya? Mientras esté en este medio, obviamente, no tiene todo lo necesario para subsistir y se queda ahí. Pero si esa microbiota se aspira y pasa ya no hacia aquí, sino llega acá a los pulmones, aquí ya se va a encontrar en un medio hostil y va a producir inflamación, y va a producir, ya acá se convierte, que es un medio estéril, ya en los pulmones, ya puede convertirse en un germen infectante, un microorganismo patógeno. Lo que aquí era flora normal, ¿no? Borracho, ¿no? Se queda dormido, vomita y se aspira. Entonces, de repente su vómito, de repente tiene más saliva, ¿no? Con contenido con algunos gérmenes, se aspira, quiere decir que, ¿no?, esa flema no va hacia el tracto digestivo, sino al tracto respiratorio y produce una neumonía. ¿Por qué me tenía en la boca? Que eran comensales, pero que ahora se o de repente producto de una perforación. Había microorganismos de los intestinos que también hay microbiota hacia, ¿no?, hacia el abdomen y produciendo una peritonitis, ¿no? Pero también puede ser exógena, que es lo más frecuente, ¿no? O sea, más frecuente es que ingrese de diferentes vías, ¿no? ¿Ya? Microorganismos se adquiere de manera externa, ¿no? Y pueden producirse por tres mecanismos: de persona a persona, por penetración, en cual puede haber mordeduras, picaduras, transmisiones sexuales, por vía sanguínea, o de animal hacia la persona, ¿no? Con estos postulados vamos a ver los postulados, casi son por todos conocidos, son los postulados de Koch, ¿sí? Se pueden encontrar en cualquier libro, en cualquier libro. ¿Ya? Ahora, hay que siempre distinguir, ¿no?, entre microorganismos patógenos y oportunistas. Los patógenos son aquellos que normalmente siempre producen enfermedad. Siempre producen enfermedad. Tienen una acción patógena propia, producen cuadros clásicos, ¿no? O la chillera, ¿no? Como hay, ¿no? Y proceden siempre la mayoría de una fuente externa. En cambio, los oportunistas no. Los oportunistas, en una persona inmunocompetente, normalmente no tienen los mecanismos necesarios como para generar enfermedad. Algo tiene que cambiar en el huésped para que él tenga la fuerza necesaria para producir enfermedad. Porque solo no. Si el huésped es inmunocompetente, ¿no?, procede de una fuente endógena, por ejemplo, los hongos. Es muy poco probable que uno tenga una neumonía y no tenga un inmunocompetente. Muy poco probable. Pero téngalo por seguro con un inmunosuprimido, un paciente con VIH, por ejemplo, sí puede tener una neumonía, ¿no? Porque el huésped tiene las condiciones necesarias para que este germen oportunista pueda producir. Entonces, hay dos conceptos que hay que diferenciar, que a veces es un poco difícil, ¿no? Un germen es patógeno y encima virulento. ¿Será lo mismo? Si es un germen muy patógeno y muy virulento. No necesariamente. El grado de patogenicidad quiero dar la capacidad del microorganismo de producir enfermedad. Será más patógeno cuando tenga más capacidad de producir enfermedad y menos cuando tenga menos capacidad de hacerlo. ¿Ya? Es una característica propia de ese microorganismo. Propia. ¿Ya? Y caracteriza a una especie. A una especie, por ejemplo, los gráneos.
los cocográficos, los bacilos grandes, ¿no? Aún es especie, ¿no? ¿Ya? O a un tipo complejo micobacterio tuberculoso, micobacterio. En cambio, la virulencia es, aparte de que el germen es patógeno, ¿cuándo será más virulento? Cuando tenga o cuando produce enfermedad con el menor número de microorganismos o patógenos. Tengo dos cepas de micobacterium. Ambas producen enfermedad. ¿Sí? Pero la cepa A es más virulenta que la cepa B. ¿Por qué? Porque la cepa A con 3 microorganismos produzco el mismo cuadro que la cepa B con 100. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces será más virulenta. El número de microorganismos necesarios para desencadenar la enfermedad es menor. Requiere menos microorganismos para producir el mismo daño. ¿Ya? Y es característica de la cepa de una misma especie. ¿Sí? Este labor también es importante conocerlo, este dibujito. ¿Ya? Aquí está el agente infeccioso, el patógeno, como quieran llamarlo. Tiene que haber un reservorio donde normalmente ese desarrollo crece, puede ser inclusive si es un ser humano. ¿Ya? Tiene una vez que haya decidido, ¿no? Se ha desarrollado, ¿no? Necesita una puerta de salida, para salir a infectar a un huésped susceptible o de repente de un huésped a otro huésped, ¿no? ¿Ya? Y para eso requiere una vía de transmisión, que puede ser el aire, que puede ser algún político, que puede ser algún insecto, ¿no? Y una vez que llega, necesita una puerta de entrada por donde ingresar, que puede ser por vía respiratoria, que puede ser por vía sanguínea, que puede ser por vía urinaria, que puede ser por la boca, ¿no? Para llegar al huésped susceptible y, si se dan las condiciones, producir enfermedad. Entonces el agente, vemos, es el factor que está presente en la ocurrencia de enfermedad. Se considera causa necesaria, sí, porque tiene que haber un agente para que se produzca enfermedad, pero no necesaria porque si las condiciones no se dan y el huésped es inmunocompetente y se defiende, no puede producir enfermedad, por más que haya patógeno. ¿Quiénes son? Estas, ¿no? Hay más que ellos, ¿no? Bacterias, parásitos, son los elementos. Muy bien. Ahora, ¿cómo realiza su acción patógena? Primero, a través de los siguientes pasos. Se tiene que adherir, ¿no? Al huésped, infectar, crecer, multiplicarse, colonizarla, ¿no? El área, el aparato, el sistema o la célula, ¿no? Por una vez que colonice, penetra, ¿no? ¿Ya? Se multiplica, utilizando los mecanismos propios del hospedero, como el virus, por ejemplo, que utiliza su DNA o su RNA para multiplicarse, ¿no? Una vez se multiplica, comienzan a invadir, puede ser el mismo órgano o diferentes órganos a través de eso, ¿no? Ya sea del tracto respiratorio, vía sanguínea, vía linfática, ¿no? Y producen incapacidad de generar lesión, ¿no? Entonces, dentro de los mecanismos de patogenicidad tenemos aquellos que permiten la adhesión, la adhesión que le permite al patógeno adherirse, ¿ya? Y multiplicarse, aquellos que le permiten al patógeno nutrirse, ¿no? Para permanecer, ¿no? Aquellos que le ayudan al patógeno o evitan que el patógeno sea exterminado o fagocitado, ¿ya? Aquellos que le permiten evadir la respuesta inmune, sea inmune innata o adaptativa, después hablaremos qué significa innata y adaptativa, ¿ya? Aquellos mecanismos que le permiten causar daño, obviamente a huésped susceptible, ¿ya? Y aquellos que causan daño indirecto, porque el microorganismo puede causar daño directamente sobre la lesión o daño de tejidos o células, pero también indirectamente mediante citoquinas y patógenos, ¿no? Que pueden ser también tóxicos. Pero una vez es peor. Recuerden que cuando hablábamos del SARS-CoV-2 se hablaba de lo que llamaban tormenta de citoquinas. Tormenta de citoquinas, y al final algunas personas morían, no sé, los adultos mayores. Ahí ya no había microorganismos.
era la respuesta inflamatoria desmedida, pero ocasionada por el microorganismo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, las bacterias obviamente, más conocidas, se tienen que adherir. ¿Para qué? Pero para colonizarlo, ¿no? Colonizarlo. Pero que no se puede quedar ahí como comensales, si sería lo ideal, como lo tenemos en el microbiota, ¿ya? Pero en algunos casos no se quieren adherir, no para colonizar, no para no generar daño, sino para sí generar daño. Y lo puede generar daño a través de producción de toxinas, sean endógenos o endógenos, o por daño directo, ¿no? Invasión de las células o células dianas, la destrucción de la misma, ¿no? Y generan una respuesta inmune, ¿no? Para controlar este daño. Bueno, las formas en las que se pueden adherir, ¿no? Son variadas. Hay avecinas, cilíndricas, ¿ya? Cápsulas, ya estoy hablando como el Staphylococcus pyogenes, lipopolisacáridos, ¿sí? ¿Ya? Hay algunos mecanismos facilitadores de adherencia, la inmunoglobulina proteasa, los flagelos, las proteínas que degradan las matrices celulares, facilitadores de adherencia, algunos producidos por el microorganismo, algunos de repente por los PD, por la mayoría por el microorganismo. Y como dije, otra forma de generarlo son mediante toxinas, ¿no? Las toxinas son moléculas que alteran el metabolismo, la fisiología y la estructura de la célula huésped y la pueden destruir. Si son estructurales, se llaman endotoxinas. Ahora, si el microorganismo la secreta, se llaman exotoxinas, ¿no? Estructurales porque pueden ser componentes proteicos de la misma proteína, ¿no? Puede ser una endotoxina. Dentro de las endotoxinas, ¿no? Una de las más conocidas es la fracción lipídica que forma parte del lipopolisacárido, ¿no? Esto en especial en las bacterias grandes, que en general actúan a nivel de diversas células, en especial los macrófagos, se unen a los receptores tipo TOR4 y lo que hacen es liberación de citoquinas, ¿no? ¿Para qué? Para generar una respuesta inflamatoria exacerbada, ¿no? Exacerbada y en algunos casos un cuadro séptico, ¿no? Y las otras son las exotoxinas, son las que secreta ese microorganismo, no son solamente estructurales del microorganismo, son los que secretan. ¿Pero para qué? Para que actúen sobre células dianas y también produzcan daño, ¿no? Pero toxinas que afectan la membrana plasmática por destrucción directa de fosfolípidos de superestructura o por formación de poros, ¿no? Estas toxinas que requieren internalización o toxinas AB, el sitio blanco de acción es intracelular. En el caso de los virus, ¿no? Lo hemos dicho, los virus por sí solos no representan casi seres vivos. Los virus necesitan un huésped sí o sí, para poder multiplicarse. Por sí solos no lo pueden hacer, porque necesitan el genoma del huésped para poder multiplicarse. ¿No? El virus tiene diferentes componentes, ¿no? La mayoría tiene pues envolturas, nucleocápsides, espículas y receptores, ¿no? Y estos receptores van a ser reconocidos por la célula huésped, ¿no? Por la plasmática y le van a permitir ingresar, ¿no? Le van a permitir ingresar, fusionar su contenido genético con el contenido genético del huésped, las células del huésped. ¿Para qué? Para que al final se pueda multiplicar, ¿no? Con el aparato reproductivo del huésped. Ya lo vimos más tarde, cuando vean la parte de los virus, a través de la RNA transcriptasa inversa, ¿no? ¿Y para qué hacen eso? Para generar daño. ¿Cómo lo hacen? Mediante efectos citopáticos, o sea, generan daño directo sobre la célula. Generan respuesta inmune, que si esta no es adecuadamente controlada, generan una respuesta inflamatoria desmedida. ¿Ya? O pueden generar transformación de las células infectadas. Las transforman. Ahora, es importante también cuando hablamos de infección hablar del reservorio que se contenga, ¿no? ¿Ya? Ese huésped natural o hábitat en el agente etiológico,
¿Ya? Ahí hay las condiciones para que pueda supervivir, ¿no? Y para que tenga las condiciones necesarias para que pueda transmitirse, ¿no? Puede ser un humano, ¿sí? Puede ser un animal, puede ser un insecto, o puede ser inclusive sólido, con algunos parásitos, ¿sí? Como por ejemplo el estrongiloides, ¿no? La organoides, animal de calcio, ¿sí? Ahora, tiene que tener ciertas características este reservorio, ¿no? Para que sea de utilidad al microorganismo, ¿no? En cuanto a características de alimento, de agua, nivel de oxígeno, pH y temperatura, que son favorables al microorganismo para que pueda supervivir. Hablamos de la puerta de entrada, ¿no? La puerta de entrada a través de la cual va a ingresar el patógeno, parásito, por ejemplo, más. Y la puerta de entrada puede ser variable, puede ser tracto urinario, aparato respiratorio, aparato digestivo, hígado, mordedura, conductiva, etc. ¿Ya? La vía de transmisión es básicamente a través de lo cual va a ingresar, va a utilizar este patógeno parásito para llegar a hueso. Puede ser de forma directa, a través de contacto sexual, la tos, estornudos, etc. ¿Ya? O puede ser a través de transmisión indirecta, que puede ser vehicular objetos contaminados, un vector mecánico, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Un agente infeccioso es trasladado a través de un patógeno, en sus patitas. Un vector biológico, un agente infeccioso cumple parte, o sea, ese vector no solamente traslada, sino parte del desarrollo, ¿no? De este patógeno se da en ese vector. Y la otra forma de transmisión a través de la vía aérea. Y pasamos finalmente a hablar del huésped, o sea, de nosotros. ¿Sí? Del huésped susceptible, porque ese va a ser susceptible de una enfermedad, ¿no? ¿Ya? Digo que no tiene una inmunidad específica suficiente como para lograr contener, ¿ya?, a este microorganismo, patógeno, parásito, etc. Ahora, hay factores que influyen en la susceptibilidad de infección, sí, claro, siempre hemos escuchado que es más susceptible el proceso infeccioso en edades equidistantes, ¿no? Con el muy pequeñito, con el adulto muy mayor. ¿Por qué? Porque el muy pequeñito, su sistema inmune todavía no está formado. ¿Y qué pasa con el muy mayor? Su sistema se formó, pero se olvidó, ¿sí?, de cómo defenderse adecuadamente. Entonces lo hace más susceptible. Entonces, edades extremas en la vida, obviamente, van a ser un factor de riesgo para la enfermedad, ¿no? El estrés, porque genera cierto grado de inmunosupresión. La herencia, obviamente, si tenemos un nuevo individuo, por herencia, ¿no?, que ya nos genera un problema de inmunosupresión o alteración en el sistema inmune, nos va a hacer proclives a enfermarnos, ¿no? Tratamientos médicos extensos que al final barren y la microbiota, que era comenzado y no dependía, la barren y los patógenos ingresan fácilmente porque no hay que utilizar la penetración. ¿Ya? ¿No? Tejidos traumatizados, a través de los cuales pueden ingresar, ¿no?, cambios en el pH de las secreciones, ¿no?, eso hacían la microbiota de cierta forma, ¿no? Si lo alteramos, el patógeno ahora se encuentra en las condiciones favorables, bueno, va a crecer y producir enfermedad. ¿Ya? ¿No? Dentro de los factores de riesgo de infección tenemos defensas primarias inadecuadas, ¿sí?, alteración de las estructuras de barrera, defensas secundarias inadecuadas, aumento de la exposición ambiental, enfermedades crónicas, en especial diabetes, ¿sí?, diabetes, ¿ya?, a cualquier procedimiento invasivo en el cual hay pérdida de solución de continuidad, ¿no?, hace que de repente los organismos que están encima de la piel, ¿no?, que no pueden ingresar porque la piel no tiene una pérdida de solución de continuidad, no puede ingresar. Al hacer un procedimiento invasivo, si se abre y permite que este microorganismo pueda ingresar. ¿Ya? Y obviamente después de esa producir daño, el microorganismo tiene que salir, buscar una puerta de salida para infectar otro huésped. ¿Qué pasaría si no lo hace? Muere con nosotros. O sea, ¿no?, se queda con la enfermedad con nosotros y muere con nosotros. Y la TB le da a una sola persona, no se disemina a otro, se queda ahí.
esa persona tiene TB y muere con su TB, no se dice. Pero eso no es lo que hace. O sea, igual que nosotros quiere subsistir, quiere vivir. Ya que es algo importante en un huésped tiene que salir para infectar a otro. Es una puerta de salida. Ya, y la puerta de salida pueden ser diversos puntos, ¿no? Cutánea, tracto respiratorio, a través del tracto urinario, sangre, tracto respiratorio. Muy bien. Hasta aquí hemos hablado de lo que corresponde al patógeno, de lo que corresponde al medio, ¿ya? Y ahora sí vamos a hablar de nosotros. Porque hemos hablado de todas las cualidades que puede tener la introducción de toxinas, daño citoplático directo, ¿no? ¿Ya? ¿No? Pero, ¿qué hacemos nosotros? Porque nosotros tampoco no se la ponemos fácil. ¿Ya? Como he dicho, de alguna forma en la microbiota, listo. Pero tenemos algunos mecanismos, ¿no? Para impedir que ese patógeno produzca enfermedad. Y eso se llama mecanismo de defensa. Inmunidad. ¿Ya? El sistema inmunitario defiende al huésped contra patógenos y utiliza diferentes mecanismos de reconocimiento para eliminar a ese microbio invasor, ¿no? Por los productos que eliminan. Bueno, sobre inmunología pues han habido cambios importantes, ¿no? Nuevos descubrimientos sobre, ¿no? Y ahora casi todo lo relacionado a enfermedad ya no se concentra solamente en los síntomas, sino en el daño a nivel ya celular, genómico o de componentes como interleuquinas, citoquinas. Entonces cada vez más se está afinando ya los conceptos de enfermedad. No solamente vemos la parte macro, sino vemos qué alteraciones específicas se producen en determinados componentes celulares y que pueden ser motivo de intervención para efecto curativo o de forma preventiva, ¿no? Entonces, la inmunología está avanzando cada vez más. Entonces dijimos que son mecanismos que nos van a proteger contra agentes patógenos. Y la inmunidad puede ser de dos tipos: la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Seguro que esto cuando llevaron inmunología ya lo deben entender. Lo deben recordar, ¿no? Yo no les pienso dar una clase de inmunología porque sería todo un libro. Puede haber algunos conceptos y nada más. La inmunidad innata tenemos barreras naturales, la piel y la mucosa, ¿ya? Pero tenemos también algunos componentes celulares y receptores, de los cuales hablaremos un poquitito más adelante. Y la inmunidad adaptativa o adquirida. Esta mayormente tiene dos componentes: la humoral, que está dada por los anticuerpos, ¿sí? Pero por eso hemos escuchado bastante, siempre anticuerpos, ¿qué serán los anticuerpos? Y la celular, fundamentalmente los linfocitos T. Aunque también intervienen los linfocitos B, los linfocitos B son los que más producen células plasmáticas, que a su vez producen anticuerpos, ¿no? ¿Ya? Muy bien, inmunidad innata y adquirida. Inmunidad primaria, se la llaman algunos, y secundaria a la adquirida, ¿no? Inmunidad natural y artificial. También existe ese término, sí. ¿Cuándo es natural y cuándo es artificial? Natural cuando es producida por exposición directa, ¿sí? o por pasaje, como en el caso de la activa. Yo contraigo una infección, producto de esto se genera una respuesta inmune. ¿Para qué? Para que se activen diferentes mecanismos para que la próxima vez que ingrese el mismo bicho yo esté preparado y lo puede eliminar fácilmente. Cuando ingresa por primera vez, eso se llama primoinfección. La primera vez que ¿no? Cuando ingresa este bicho por segunda vez, se llama reinfección. Y aquí ya se ha activado o se activa rápidamente la respuesta inmune adaptativa. Ya tengo células de memoria. Activa, tiene que haber exposición. Pero esta exposición al germen, yo también la puedo tener de forma
de forma pasiva. ¿Cuál es la principal forma en la cual yo recibo anticuerpos directamente? Cuando la mamá da de lactar al chiquitito, ¿no? Le pasa todos sus anticuerpos que ella formaba a través del tiempo, se los pasa al pequeñito. Ya, eso es una forma natural, pero pasiva. ¿Sí? Pero yo puedo hacerlo en forma artificial. ¿Sí? ¿Cómo? Vacunación. Cuando a mí me dio COVID, a mí me dio COVID, listo, y formé anticuerpos. ¿No? Pero si a mí no me había dado COVID y yo quería estar protegido, ¿cómo se hizo? Me vacunaron. ¿Para qué? Para que con un componente de ese virus que al ingresar al organismo genere anticuerpos, sin necesidad de tener la enfermedad. ¿Sí? No, pues inmunológica artificial. ¿No? Y que puede ser primaria, que la primo-infección, la primo-vacunación, pero puede haber refuerzos, ¿no? Para que se mantenga el nivel de defensa. ¿No? Entonces, la inmunidad puede ser innata, como dijimos, que es la resistencia preexistente que no se adquirió a través del contacto con una entidad no propia o extraña, y a la que se conoce como antígeno. Como conocida reciente va a ser comida, ¿no? En cambio, la adaptativa, ¿ya?, es la que ocurre después de una exposición. ¿Ya? Primero te tienes que exponer para que se generen los mecanismos, ¿no?, mediados, dijimos, por células con los linfocitos T y los anticuerpos. Entonces acá está el microbio piensa que la va a tener fácil, pero esto es todo lo que nosotros le podemos ofrecer para el estudio, o lo que tenemos para el estudio. Mediadores inflamatorios, tenemos células fagocíticas, interferón gamma, alfa delta, sistema de complemento que actúa en los mayores casos como auxolinas, ¿ya? Acá faltan los anticuerpos y los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos, pero no solamente producen anticuerpos, sino también citoquinas, ¿ya? Y los linfocitos B, que pueden ser TH1, TH2, que son ¿no? O los natural killer o los citotóxicos, como CD4 o CD8, que son los citotóxicos, ¿no? Para lograr continuar. Existen diferencias entre la respuesta primaria o innata, la respuesta secundaria, adaptativa, sí. La primaria es la que se produce ante el primer contacto. Llamemos antígeno al microbio o a un componente de mismo. Es más lenta, es menos intensa, poco específica, va a generar una memoria transitoria. La inmunoglobulina o el IgM, ¿no? Las células efectoras son vírgenes, o sea, nunca había conocido a ese, ¿cómo se llama? Antígeno, nunca, recién me por primera vez. ¿Ya? Y dijimos, produce una memoria inmunitaria, pero una memoria inicialmente transitoria, pero que después se va a hacer ya más prolongada. En el caso de la secundaria, ¿no?, si vuelve a introducirse ese antígeno, microbio, qué sé yo, ya se produce una respuesta mucho más rápida, mucho más específica, con 3 partículas, ese bicho, etc. ¿No? Ya lo conocemos, ya sabemos qué componentes tiene, ya sabemos cómo destruirlo. ¿Ya? Que va a generar una respuesta más sostenida en el tiempo, llamado inmunoglobulina E. ¿Sí? Y las células efectoras son de memoria, ya han recibido la información de que existe un bicho con tal característica que le gusta ubicarse en tal sitio y que para matarlo necesita tal cosa. Ya, esas células ya se están. Apenas ingresa, ya, ingresó ese bicho, va y lo mata. ¿No? Inmunidad adaptativa. Entonces, inmunidad innata, natural, nativa, específica, congénita, son sinónimos que uno le puede poner. Primera línea de defensa, formada por qué? Barreras físicas, dijimos, piel, mucosas, ¿sí? Microbiota, componente de las mucosas, en especial los cilios, ¿sí? Pero también puede haber barreras químicas, que
son los péptidos antimicrobianos, ¿ya? Ácidos grasos, ácidos básicos, alteraciones del pH, enzimas digestivas que obviamente van a tener acción lesiva sobre microorganismos patógenos, ¿no? Y células, y el sistema de complemento. Células con principal actividad fagocítica, entre los cuales tenemos a los macrófagos, los natural killer, los neutrófilos, los basófilos, los xenófilos, etc. ¿No? La inmunidad innata, menos específica, la inmunidad adaptativa más específica, ¿no? Tienen receptores, en especial los tipos TOL, la inmunidad innata, pero frente a estructuras compartidas. Un receptor tipo TOL para los gram negativos, un tipo TOL para los gram positivos, para los vacíos gram negativos, pero no para el vacío gram negativo A, ¿no? Como así la tiene la, pero tiene receptores, ¿no? ¿Ya? ¿No? Tiene receptores codificados, son receptores tipo TOL los más frecuentes, pero hay receptores manosa, receptores vasoeros, que son los receptores de la célula para estos microorganismos, ¿no? ¿Ya? En el caso de la inmunidad innata, ¿no? Sí se discrimina entre lo propio y lo ajeno, quiere decir que en este caso sí va a haber cierto reconocimiento y no, va a producir, no se podría producir daño contra células propias, pues, porque sí lo puede producir la inmunidad adaptativa, que obviamente reconoce estructuras de diferentes microbios, ¿no? Tiene la llave de esta cerradura para diferentes tipos de microbios, dentro inclusive de la misma especie, ¿ya? Igual que los anticuerpos, ¿ya? Y en este caso sí puede producirse una alteración, ¿ya? En el reconocimiento de células que son reconocidas como extrañas citopropias, y aquí vienen las enfermedades autoinmunes, ¿ya? Es la destrucción de las células de nuestro cuerpo por nuestras mismas células. Esto es un cuadro chiquitito, fácil de ver. ¿Ya? Hablando del mecanismo de defensa, ¿no? Inespecíficos, específicos, lo que estamos hablando del sistema inmune innato, ¿ya? Que va a actuar de forma, ya sea como barrera natural, ahí tenemos la piel, la mucosa, entrando mecanismos que pueden ser químicos o físicos o microbiológicos, la microbiota dijimos, ¿ya? Compite con los nutrientes, puede producir vitaminas, algunos antibióticos, ¿no? Que tienen acción sobre patógenos, ¿no? A través de mecanismos físicos, mecanismos de barrera, revestimiento de la piel, de las mucosas, efectos barreros como los cilios, ¿ya? Que son importantes, en especial en el tracto respiratorio junto con el moco, ¿no? Porque tienen como inmunoglobulina A, secretoria, mucina, ¿ya? Defensinas, que son proteínas que actúan sobre patógenos, ¿no? ¿Ya? Pero también a través de mecanismos químicos, naturales, ¿por qué? Que son las secreciones propias nuestras, ¿no? Que pueden generar ácidos grasos, que pueden generar lisocinas, sustancias ácidas o enzimas, ¿no? Defensinas, que lo que van a hacer es combatir bacterias o hongos, ¿no? Que se encuentran en diferentes partes del organismo, ¿no? En la piel, el tracto gastrointestinal, el tracto respiratorio, el tracto digestivo, ¿no? Y por otro lado está la respuesta inflamatoria, que creo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Acá está, ¿no? Otra forma de inmunidad innata es la respuesta inflamatoria. ¿Cómo la conocemos nosotros? Como una fiebre. Pero detrás de la fiebre tiene varios mecanismos, ¿no? La respuesta inflamatoria son todos esos cambios que se producen una vez que el germen entra en contacto con las células hospederas, ¿no? A fin de generar un medio árido, difícil, ¿no? para su subsistencia. Y produce vasodilatación capilar, incremento de la permeabilidad, ¿no? ¿Ya? Y infiltración de células inflamatorias. ¿Células inflamatorias para qué? Para que a través de citoquinas, quimoquinas, quimoatrayentes, también las células como neutrófilos, macrófagos, ¿no? Para que fagociten y se coman esos patógenos, ¿no? ¿Ya? ¿No? Producción y liberación de moléculas activas, mediadores inflamatorios, citoquinas dijimos, ¿no? Pero también pueden producir radicales oxidantes, ¿no? Superóxido,
de oxígeno, de óxido nítrico, ¿no? Que alteran o destruyen a estos microbios o proteasas, ¿no? Que hay que tener cuidados porque cuando hay una exagerada producción de citoquinas, radicales o proteasas, no solamente va a haber destrucción del microorganismo, sino de las estructuras. Estas grandes proteínas de fase aguda son las que van a inducir la fiebre. ¿Y es importante la fiebre? Sí, a veces no, la fiebre no tiene que tener fiebre, no tiene que tener fiebre. No, mentira. La fiebre es una respuesta normal y tiene su razón de ser. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a favorecer una buena respuesta inmune. ¿Ya? Va a frenar la tasa de crecimiento de los patógenos y va a favorecer a través de proteínas del hígado la aparición del sistema de complemento. ¿Para qué? Para que ese sistema de complementos, ¿no? En especial el C3, sirva como opsonina. ¿Qué es una opsonina? Una opsonina es una proteína que se une al bicho y lo mata, ¿no? Como si fuera a ver, esto es como una pintura fosforescente, ya se mete una bicho, ¡pum! Y se pone fresco. Entonces, todas las células fagocíticas lo van a reconocer. Oye, mire, ese bicho es el que está con fosforescente. Ataquemos. Esa pintura fosforescente se llama opsonina. ¿Sí? Entonces, ahora pasemos finalmente a la inmunidad adaptativa. Dijimos que está formada por los linfocitos y los anticuerpos, ¿no? ¿Ya? Que surge como respuesta a infección y se adapta a ella, ¿no? Que es más específica, ¿ya? Frente a un determinante químico específico, dijimos que tiene la llave de esas cerraduras, ¿ya? Y una diversidad de receptores, no solamente receptores tipo TOL, tipo NOT, tipo basurero, como somos la inmunidad innata, sino receptores específicos para cada componente del microorganismo. Esto sí tiene memoria y a largo plazo en lo que se llama IgG. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿quiénes la componen? Ya lo dijimos. Los linfocitos B, que a la vez se transforman en células plasmáticas y estas en anticuerpos, y los linfocitos T en sus diferentes variedades. Ahí los tenemos, sus diferentes variedades. Hablemos primero de la inmunidad humoral. ¿Ya? ¿No? Está proporcionado por una fracción del suelo sanguíneo llamada inmunoglobulina, ¿no? ¿Ya? Cuyas moléculas activas se denominan anticuerpos. Son producidos por quién? Por las células plasmáticas, que son una diferenciación de los linfocitos B. ¿Ya? ¿Y cuál es su misión? Adherirse al microbio y mandar señal para que las células inflamatorias fagocíticas lo destruyan. ¿Sí? O también pueden producir citoquinas, ¿ya? Que van a generar cambios en estas células que tienen al virus o a la bacteria, sea extra o intracelular, para que genere un medio hostil y se genere una autolisis. Tenemos diferentes variedades, las que ustedes seguro que más conocen son estas dos. La IgM, que se produce ante una respuesta primaria, ¿sí? La IgG, que es cuando hay una reposición, ¿ya? ¿Sí? Puede ser IG2, defensa contra bacterias encapsuladas, y es la única que atraviesa la barrera placentaria, en el caso de la IG2, ¿no? Duran más en el tiempo. La IgA, las secreciones, como la lágrima, el calor, la saliva, ¿no? Y protege la superficie epitelial, tanto el trato digestivo como respiratorio y genitourinario. La IG, hemos escuchado obviamente infecciones parasitarias, ¿ya? Y se une a receptores, endomastocitos y vasoconstrictores, causando reacciones alérgicas, ¿no? Y la que no se conoce mucho es de la acción de la IG. Y finalmente, la inmunidad celular, ¿no? Vimos que fundamentalmente dada por los linfocitos T. ¿Ya? Que estos linfocitos T van a reconocer derivados proteicos extraños que son componentes de estos microorganismos. ¿Ya? Virus, parásitos,
y que están unidos a unas proteínas propias llamadas complejo mayor de histocompatibilidad. Existen los linfocitos T helper o operadores, y estos que van a generar proliferación y diferenciación de otros linfocitos y van a generar aparición de interleuquinas o citoquinas. Tenemos a los citotóxicos o CD8 que van a tener acción citotóxica o fagocítica, especialmente sobre microorganismos intracelulares, y los reguladores, que cuando la respuesta es desmedida, ¿no?, entran los linfocitos de reguladores para evitar una sobreproducción de la respuesta inflamatoria. Aquí tenemos un cuadro básicamente para ver los componentes. Miren, casi todos proceden obviamente de una célula madre que se encuentra en la médula ósea, ¿no?, con componente químico, donde se produce fundamentalmente los linfocitos T, ¿ya? Y estos linfocitos T, para que se activen, se les tiene que presentar, ¿no?, al microbio o a un componente del microbio a través de una célula presentadora de antígenos. Y esta célula presentadora de antígenos podría ser un macrófago, puede ser una célula dendrítica o puede ser un linfocito. Activa al linfocito T, este va a través de citoquinas, va a generar que se activen los macrófagos con actividad fagocítica, mediadores inflamatorios, ¿ya?, o diferenciación de los linfocitos CD4, CD8, los CD8 citotóxicos y atacan directamente los microorganismos intracelulares, ¿no? O también que estos linfocitos T generen cambios en el linfocito B para que este linfocito B se transforme en una célula plasmática y esta a su vez produzca anticuerpos. Entonces, la célula presentadora de antígenos le presenta a un linfocito virgen todavía, ¿no?, este componente antigénico, ¿no?, receptor de reconocimiento de patrones y patrones moleculares asociados a patógenos que están en acción, y este linfocito virgen se activa y genera una diferenciación clonal con las características propias para eliminar a este virus. Se diferencia, ya sea un linfocito efector o a la vez activa, ¿no?, producción de anticuerpos. Estos linfocitos ya efectores van a generar la eliminación de esta célula que contiene al antígeno microbio, ¿ya?, o pueden generar cambios, ¿no?, cambios en la célula que contiene el antígeno microbio y produce apoptosis. Entonces, ya sea mediante la producción de anticuerpos, en el caso de los linfocitos B, mediante la producción de anticuerpos, mediante el reconocimiento del antígeno y su destrucción, los linfocitos T citotóxicos, mediante su acción cooperadora, los helper, ¿no?, ya sea, ¿no?, generando citoquinas, quinoquinas, de quimiotaxis para aparición de macrófagos, neutrófilos, diferenciación de linfocitos, o a través de los reguladores es que se establece el sistema inmune innato, para hablar de un fin común que es la eliminación del patógeno, ¿no? Muy bien. Hasta aquí un breve resumen de lo que tenemos que conocer, ¿ya? Y esto aplica para todas las enfermedades. Todas las enfermedades van a generar una respuesta innata y una respuesta adaptativa. Todas las enfermedades necesitan un reservorio. Todas las enfermedades necesitan una vía de entrada, ¿ya?, un huésped susceptible y una vía de salida. Todas las enfermedades necesitan un vector, sea este biológico o mecánico. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna? Muy bien. Por si acaso, aquí está el escritorio, está la presentación. ¿Ya?